Bien, tal como teníamos programado, vamos a comenzar el seminario para ver el proceso, la forma y el modo de desarrollar planes específicos de seguridad escolar DEISE. A lo largo aproximadamente de una hora vamos a analizar la situación actual, es decir, qué normativa o qué digamos órdenes, decretos exigen la realización en los centros escolares de planes de seguridad. Posteriormente veremos un poco la estructura que deben de tener estos planes y la secuencia o proceso de desarrollo del plan de seguridad. Un aspecto importante que igualmente vamos a tener en cuenta es el mantenimiento anual que se debe de hacer de los planes de seguridad. Y en última instancia vamos a ver cómo podemos ayudar y mejorar lo que sería tanto el desarrollo, la estructura, como los mantenimientos posteriores que se deben de hacer anualmente a estos planes de seguridad. En primer lugar, y viendo un poco la situación actual, tenemos una resolución, concretamente la número 51 de enero del 2001, que establece la exigencia de desarrollar planes de seguridad en los centros escolares. Cada unidad educativa del país debe de tener lo que se llama un plan de seguridad escolar DEISE. En principio debe de cumplir dos objetivos. Uno de ellos es el establecer una planificación eficaz y eficiente de la seguridad en los establecimientos educativos, y el segundo es el colaborar, contribuir a formar una cultura preventiva ya desde la propia escuela. Por lo tanto, el plan de seguridad escolar DEISE debe de cumplir dos objetivos: disponer de unos recursos planificados para dar respuesta a los riesgos y colaborar en la formación de una cultura preventiva desde la fase ya escolar, de cara al propio alumnado. Posteriormente, la ONEMI, Organización Nacional de Emergencias, fue desarrollando unas guías complementarias a la propia resolución 51. Estas guías se pueden obtener perfectamente desde la ONEMI y van en formato PDF y ayudan tanto al Comité de Seguridad Escolar a desarrollar lo que serían los planes de seguridad escolar DEISE, como en la segunda de las publicaciones que sacó, más completa, pues a desarrollar e implantar posteriormente el plan de seguridad escolar en la escuela. Es lo que llamaban el nuevo DEISE. Bien, por lo tanto, disponemos de diferente normativa, una que nos obliga y otra que nos orienta a desarrollar estas exigencias. Bien, la acción, digamos, más actual y complementaria es la que la propia ONEMI en el año 2011 publicó mediante un PDF, que se puede descargar, como hemos dicho, ¿vale? Y que impulsa o trata de impulsar la, digamos, correcta gestión de situaciones de emergencia y riesgo dentro del centro escolar. Para ello diseñó un plan integral de seguridad escolar y una metodología de trabajo para desarrollarlo e implantarlo. Nosotros lo que hemos hecho y que luego haremos será retomar esta documentación y tratar de automatizar los procesos de desarrollo y de instalación e implementación de las metodologías de trabajo que de modo permanente deben existir en los centros escolares y que garantiza una respuesta, digamos, la más acertada posible a la problemática propia de cada unidad educativa. Bien, antes de seguir, hemos de comentar que algunos establecimientos escolares, al plan de seguridad escolar DEISE, se le conoce también, le han puesto el nombre de Plan de Seguridad Escolar Francisca Cooper. Esto fue en honor a una profesora que murió en el tsunami del 2004, ¿vale? Y que de alguna manera pues han retomado los planes de seguridad DEISE como Francisca Cooper. Como la denominación oficial a través de la ONEMI, de Ministerio, etcétera, no es de Francisca Cooper sino DEISE, nosotros nos vamos a referir al mismo. No obstante, nos ceñiremos a llamarle DEISE, que es la denominación que a nivel organizacional se conoce a estos planes de seguridad escolares. Bien,
Analizada la situación actual, es decir, viendo que disponemos de una serie de normativa, el decreto 51, y luego después de un desarrollo a través de unas guías publicadas por la ONEMI, vamos a ver esto cómo lo podemos estructurar, es decir, cómo vamos a desarrollar nosotros el plan de seguridad basado precisamente en estas exigencias y que sea algo nuestro, algo propio, que nos sea útil para implantar una verdadera cultura preventiva. Bueno, pues todo esto, la estructura que vamos nosotros a desarrollar es la siguiente. Es decir, primero vamos a elaborar una visión general de lo que queremos hacer, estableceremos unos objetivos de manera clara y directa, definiremos y estudiaremos el edificio que constituye la propia unidad educativa del modo más completo posible, ¿vale?, que nos permita conocerlo perfectamente para desarrollar a partir del mismo programas que nos permitan estar preparados para dar respuesta ante emergencias. Estos programas de respuesta ante emergencias estarán basados en la metodología Acceder. Ahora luego la veremos cómo la hemos nosotros implantado, ¿de acuerdo? Y estarán consignados en capítulos específicos para dos aspectos. Primero, su rápida localización y su fácil aplicación en caso de que suceda el riesgo. Por lo tanto, en caso de sismo, en caso de tsunami, en caso de mobbing, en caso, por ejemplo, de grooming, en caso de etcétera, ¿vale?, pues recurriremos directamente al programa de respuesta específico ante esta situación de emergencia y no dispondremos de un volumen de 200 o 300 páginas, sino apenas de 4, 5, 6 páginas para que sepamos exactamente cómo proceder. Yo creo que lo más importante, es decir, que tanto los objetivos como el estudio, como el desarrollo de programas, etcétera, va precisamente orientado a disponer de una respuesta ante cada situación de emergencia. Por lo tanto, va todo orientado a tener una respuesta, tal como estamos viendo, aplicando esta metodología Acceder. Luego ya haremos un marco conceptual o glosario y una referencia bibliográfica donde nos basaremos para decir cuáles han sido las fuentes documentales para desarrollar tanto los programas de respuesta como la toma de decisiones. Bien, esto en cuanto a estructura propiamente dicha del plan. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos el plan. Es decir, sabemos que hemos de confeccionar un documento que responda a esas exigencias, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, pues hay una secuencia de actuaciones que deberemos hacer y esa secuencia de actuaciones es la que tenemos aquí en pantalla. Es decir, lo primero que deberemos hacer es el nombramiento del comité de seguridad. Lógicamente, cada año algunos miembros repetirán, pero habrán nuevos padres, nuevos apoderados y habrán también nuevos alumnos. Por lo tanto, el comité de seguridad, en principio, no tiene por qué ser igual unos años con respecto a otros. Por lo tanto, nuestro primer paso será cada año académico o año escolar, pues el nombrar el comité de seguridad, el recopilar nueva información de la que podamos disponer, repartir tareas, asignar tareas a los diferentes grupos o equipos que se hayan formado dentro del comité de seguridad, repasar la evaluación de riesgos, desarrollar los planes operativos y en el caso de que ya estén desarrollados, pues revisar esos planes operativos e introducir las mejoras oportunas correspondientes, planificar los simulacros que se van a realizar a lo largo del nuevo año escolar, desarrollar o en su caso revisar el reglamento de convivencia escolar, desarrollar informes y documentos derivados de todas las acciones realizadas y publicar y divulgar el plan de seguridad, los nuevos cambios realizados, si es que los hay, y en el supuesto de que haya que hacer jornadas educativas o que haya que hacer publicaciones nuevas o que haya que hacer algún tipo de actuación, pues divulgarlas, esas actuaciones, esas publicaciones y establecer el calendario apropiado. Por lo tanto, esto sería la secuencia de desarrollo del plan, orientado a aquellas personas, a aquellos equipos o aquellos miembros que pertenecen al comité de seguridad y que a lo largo del año escolar deben de realizar toda una serie de actuaciones. Bien. Ya sabemos cómo es el orden y contenido que debe de tener el plan, sabemos cuál es la secuencia de desarrollo y el mantenimiento anual, que no se nos olvide que deberemos anualmente revisar objetivos y marcos de planificación, roles y funciones del comité de seguridad, programas operativos,
instrucciones generales para las acciones de respuesta, rehacer nuevamente las actas de constitución del Comité de Seguridad porque seguro que hay gente nueva, establecer fichas de puntos críticos, rehacer nuevamente las circulares internas sobre instrucciones generales de seguridad escolar. En el supuesto de que haya que hacer modificaciones en los planes y en los mapas, hacerlas e incorporarlas al plan de seguridad y divulgarlas posteriormente. Elaborar correctamente y comprobar la lista de profesores de asignatura y las zonas de seguridad asignadas, tanto las zonas de seguridad internas en el edificio como las externas, si es que las hay, porque, por ejemplo, el edificio está en una zona inundable y en caso de tsunami, pues habrá que ir a una zona de seguridad externa, ¿vale?, que no sea inundable. Ver la unidad de incendio y de rescate, la cualificación que tiene, si han recibido las capacitaciones oportunas, si están o tienen las dotaciones apropiadas, y la unidad de primeros auxilios, el estado del botiquín de primeros auxilios, el responsable personal de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Es decir, que además de la secuencia de actuaciones hay que hacer un mantenimiento anual que deberemos de tener seguro. Bien, pues ya sabemos prácticamente todo lo que debemos hacer y todo lo que engloba el plan de seguridad escolar basado en DEISE, ¿de acuerdo? Bien, si todo lo tenemos claro, pues desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de contenido, lo tenemos claro, vamos a ver cómo podemos nosotros ayudar. Podemos ayudar de muchos modos, es decir, facilitando el desarrollo del propio plan de seguridad, potenciando el plan Escuela Segura, desarrollando el reglamento de convivencia escolar, mejorando el clima escolar, es decir, una serie de puntos tal como estamos viendo aquí, ¿vale? Profesionalizando el desarrollo, organizando mejor toda la documentación, unificando criterios, es decir, cuando las unidades escolares pertenecen a una congregación, por ejemplo, pues tenemos en diferentes regiones institutos, tenemos centros de escolarización, etcétera. No puede haber una disparidad muy grande entre lo que estamos haciendo en un sitio y otro. Por lo tanto, a nivel de organización, unificar criterios de desarrollo es muy importante, porque entonces lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que tipificando tanto lo que sería el desarrollo del plan como el contenido del plan, como las respuestas que deben de ver en los planes a las diferentes situaciones de riesgo, pero también en el desarrollo del reglamento de convivencia escolar. Es decir, la unificación de criterios de desarrollo es importante, sobre todo en organizaciones en las que cuenten con diferentes unidades escolares. Y luego, lógicamente, evitando sanciones de la Superintendencia de Educación Escolar orientadas un poco pues por no dar cumplimiento a la normativa o por no disponer del reglamento de convivencia escolar con los contenidos establecidos, o que el plan Escuela Segura pues no se aplica correctamente, etcétera. En definitiva, nosotros lo que pretendemos es ni más ni menos que optimizar su tiempo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y ahí es donde vamos nosotros a, digamos, ofrecer. Nosotros podemos ofrecer una aplicación de software que nos va a permitir desarrollar desde un modo de cómodo, seguro, desde el punto de vista siempre normativo, que cumple o da cumplimiento a todas las exigencias establecidas tanto por el Decreto 51 como por las diferentes publicaciones, ¿vale?, que sigue una estructura definida muy clara para tanto el desarrollo como el mantenimiento posterior. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Lo vamos a ver aproximadamente pues, en los 40 minutos que nos quedan. ¿De acuerdo? Bien, pues para ello yo ahora les voy a dar paso al fondo de mi escritorio. Ahora verán el fondo de mi escritorio. Se les va a ir regenerando. Bien, yo creo que ya lo deben de tener regenerado. Vale, me esperamos unos segundos y se regenera el escritorio. Vale, si quieren ver más grande el fondo mío del escritorio, me imagino que les interesará para ver bien el texto, verlo más grande, verán que en la esquina superior derecha hay un cuadrado con 4 flechas en cada esquina. Si le pinchan por la esquina, aproximadamente por arriba de donde yo pongo el puntero, por la parte superior de donde yo pongo el puntero, verán la posibilidad de hacer más grande lo que sería la pantalla mía del escritorio. ¿De acuerdo? Igualmente, les permite el poder maximizar mi pantalla, etcétera. Vale. Yo creo que ya lo deben de ver grande y entonces vamos a empezar
a ver un poco cuál sería el proceso y el esquema de desarrollo. Bien, en primer lugar, esto sería el plan de seguridad escolar de la unidad educativa y habría que navegar en sentido descendente por los diferentes ítems del árbol. Evidentemente, en función de lo que nosotros queramos desarrollar, pues habrá que ir. Si solo queremos desarrollar lo que sería el reglamento de convivencia escolar, pues nos iríamos directamente al apartado de reglamento de convivencia escolar y daríamos cumplimiento a estos apartados que tenemos aquí. Y el resto no haríamos nada. Si por el contrario queremos que el reglamento de convivencia escolar forme parte como un apartado más del propio documento del plan de seguridad DEISE, pues lo incluiríamos dentro. En cualquier caso, siempre lo podemos obtener aparte, ¿vale? Entonces, proceso o secuencia de desarrollo. Vamos a establecer, en el apartado de introducción, vamos a ver exactamente una serie de aspectos que nos van a permitir conocer el edificio, conocer las personas, el tipo de alumnado que tenemos y los profesores que hay, del mismo modo que al propio comité de seguridad escolar del establecimiento. Así pues, vamos a empezar a navegar en sentido descendente para ir cumplimentando estos apartados. Lo primero que haremos será acceder a datos de la unidad educativa y tal como estamos viendo, se manifiesta una ventana en la cual vamos a ir cumplimentando datos. Estos datos que vamos a poner aquí son datos totalmente editables y modificables en cualquier momento, ¿vale? Tal como estamos viendo, yo voy cumplimentando datos de los teléfonos, etcétera, ¿vale? Si quisiéramos en un momento determinado, pues quitar algo, que sepamos que se puede perfectamente eliminar. Es decir, tal como estamos observando, hemos de saber que esto corresponde a ventanas de texto totalmente editables por el usuario, en las cuales podemos, tal como estamos viendo en la barra de herramientas aquí, cambiarle el tipo de letra, cambiarle la altura, insertar imágenes, del mismo modo que hemos insertado esta imagen que observamos ahí abajo, podíamos saber en el apartado de ubicación de la unidad educativa, podíamos aquí insertar la imagen del centro escolar. Por ejemplo, así de sencillo, insertamos la imagen, ¿de acuerdo? Me voy yo directamente a demos, por ejemplo, y busco, pues, a ver si tenemos por aquí alguna. Emplazamiento, por ejemplo, le diría abrir y aquí aparecería la imagen del emplazamiento. Como la tengo muy grande, le hago clic, clic y la podríamos poner perfectamente a tamaño más pequeño, ¿vale? Si quisiera poner otra, lo mismo, es decir, que vamos a ponerla fuera, un momento, vamos a hacerlo para que veamos un poco lo que hemos hecho, le ponemos el emplazamiento, quedaría aquí, la pongo, por ejemplo, a tamaño al 35%, que quede más pequeño, le digo, ¿vale? La selecciono, ¿vale? Y ahora la vamos a poner aquí dentro. Es decir, que siempre puedo aprovechar cualquier imagen que tenga para ir cumplimentando datos. Si tengo una imagen del instituto, del centro escolar, de la unidad educativa, etcétera, la podría sustituir por esta perfectamente que ya por defecto tenemos ahí. ¿De acuerdo? Bien, esto nos permitirá, pues bueno, siempre, aunque le hayamos puesto una determinada escala, la podemos ampliar, la podemos variar como queramos, ¿vale? Bien, una vez hemos definido los datos de la unidad educativa, entraríamos al segundo de los ítems, ¿vale? El segundo de los ítems que habla sobre la organización de la unidad educativa. Es decir, aquí vamos a hablar de quién es el director, iríamos cumplimentando sus datos, quién actúa como inspector general, qué profesores tenemos, ¿vale? Si hay para docentes, cuántos y quiénes son, ¿de acuerdo? Porque como hemos dicho que aquí siempre podemos añadir texto, modificar texto, etcétera, si no hubiesen tantos para docentes, pues yo los borraría. ¿De acuerdo? Auxiliares de servicio, ¿quiénes son? Igualmente los vamos a ir cumplimentando. Manipuladores de alimentos, no tenemos a ninguno porque no hay comedor. Borramos entonces este apartado tal como lo estamos viendo. Es decir, yo voy a ir, a medida de que voy navegando,
el ir cumplimentando diferentes apartados y adaptándolos a las necesidades de mi unidad educativa. Definimos los objetivos del plan específico de seguridad escolar, ¿vale? Una vez accedemos, aquí también puede apreciarse cuáles son los objetivos mínimos establecidos. Evidentemente podemos ampliarlos todos los que queramos. Podemos ir modificándolos. Bien, ya hemos visto cómo cumplimentar los diferentes apartados no requiere ninguna complejidad. Observemos ahora ya que hay ítems que van en rojo, ítems que van en azul. Aquellos ítems que van en rojo significa que son, de alguna manera, exigidos y requeridos para la realización del plan específico de seguridad. Por lo tanto, si yo entro en un ítem que es rojo es porque necesariamente lo tendré o necesariamente deberé tenerlo cumplimentado. Aquellos ítems que van en azul los puedo poner o no los puedo poner, es decir, eso ya va un poco a criterios, ¿de acuerdo? Incluso los puedo colocar o incluir tal como estoy haciendo, pero posteriormente, cuando genere el documento, si no quiero, no los genero. Es decir, que yo, por ejemplo, puedo definir los roles y funciones que van a tener el comité de seguridad, ¿vale? Cuáles van a ser las, digamos, atribuciones que va a tener, tal como estamos viendo, que ya vienen por defecto establecidas, pero siempre tendré luego la oportunidad de, cuando genere el documento del plan específico de seguridad, decidir si deseo imprimirlo o no, o simplemente lo tengo para consulta, ¿vale? Bien, seguimos tal como estamos viendo, definiendo objetivos y marco de planificación del comité, ¿de acuerdo? Ahí tenemos. Bueno, tal como estamos apreciando, la aplicación lleva ilustraciones o bastantes ilustraciones en los diferentes apartados. Ilustraciones que podemos y mantener, o por el contrario, podemos ignorarlas. Es decir, cuando las selecciono y las borro, porque no dejan de ser ilustraciones que forman parte de la aplicación y que sirven para que luego la lectura sea más agradable o más atractiva, tanto a padres, apoderados, personal docente, incluso representantes de los alumnos, etcétera, ¿vale? Definimos la misión del comité, las 3 líneas fundamentales: recabar información, diseñar y ejercitar el plan y diseñar y ejecutar programas concretos, ¿vale? Aquí tendríamos nuevamente pues esto. Bien, vamos a ver cómo recopilamos la información, cómo diseñamos el plan, etcétera. Con todo esto, yo, tal como están viendo, y navegando en sentido descendente por el árbol de exploración, voy dando, sin darme a veces cuenta, cumplimiento a las exigencias establecidas y además recopilando información que puede ser vital para revisiones o mantenimientos posteriores que en cursos posteriores vayamos nosotros realizando. ¿De acuerdo? Venga, pues continuamos. Vamos a el segundo de los apartados, que es objetivos. Ya hemos conocido quiénes son las personas que forman parte del comité de seguridad, cómo tenemos el centro escolar, qué ubicación tiene, quiénes son los profesores, quiénes son, digamos, el personal auxiliar, etcétera. Ahora definimos los objetivos del propio plan específico de seguridad. Objetivos con carácter general y objetivos con carácter específico. Una vez los tenemos, bueno, esto siempre es posible el editarlo, el modificarlo, el eliminar, si queremos, determinados puntos o apartados de los objetivos y añadir nuevos puntos y apartados. Cuando yo lo tengo como quiera, le digo incluir y esto se queda. Vamos ahora al siguiente de los apartados, antecedentes generales. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis históricos y a estructurar las emergencias, la respuesta o la organización de las emergencias. Vamos a ver. Haciendo o entrando en el apartado de análisis histórico, entonces aquí vamos a hacer un inventario de los riesgos o peligros que tenemos externos, tantos de origen natural como de origen tecnológico. Y del mismo modo haremos también
un análisis de los riesgos entrópicos, es decir, como consecuencia de la actividad desarrollada en el propio centro escolar. Huelgas, manifestaciones, riesgos psicosociales como el mobbing, grooming, etcétera. Riesgos también más actuales como los tecnosociales, debido, por ejemplo, pues a la utilización de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, iPads, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Estructura organizativa de las emergencias. Y aquí, tal como lo tenemos, hacemos un esquema. Esto que estamos viendo aquí es un editor de esquema. Observemos cómo yo perfectamente puedo modificarlo. Por defecto viene el esquema hecho, pero si yo quisiera hacerlo de nuevo, podemos, tal como estamos viendo, hacerlo nuevo. No hace falta que adoptemos el que viene por defecto. Del mismo modo que si lo único que queremos hacer es modificar algún aspecto, como por ejemplo de texto, queremos en lugar de comité de seguridad y emergencias. Pues podemos perfectamente editar el que por defecto propone la aplicación. Así pues, con el editor de diagramas podemos hacerlo nuevo, modificar el que damos por defecto o utilizar el que por defecto propone la aplicación, que además es prácticamente la estructura organizativa de seguridad de cualquier establecimiento educativo. Bien, cuando ya hemos hecho los cambios y modificaciones oportunas, le decimos incluir y ya está. Instalaciones de extinción. Vamos a ver qué normativa afecta a las instalaciones de extinción dentro de los centros educativos, ¿vale? Aquí tenemos el extracto de normativa correspondiente al Decreto Supremo 594 y vamos a ver exactamente ahora qué extintores tenemos, dónde están ubicados, en qué planos tenemos ubicados extintores, porque si quisiéramos aquí insertar el plano de ubicación de estos extintores, perfectamente podríamos insertarlos. Por ejemplo, vamos a ver, a modo de ejemplo, yo ahora diría insertar, me voy directamente aquí y digo, vamos a ver qué planos tenemos por aquí. ¿Vale? Vamos a ver, estará en plan de autoprotección, un momento, aquí. Planos y fotos. Entonces yo digo, mira, pues vamos a coger, por ejemplo, este de aquí. Le digo abrir y ahí insertaríamos, en este caso han sido los detectores y pasadores, ¿vale? Pero bueno, como siempre, lo puedo hacer más grande o más pequeño, pero quedaría ubicados perfectamente en un plano que entraría dentro del apartado correspondiente. Lo bueno que tiene esto es que vamos a tener siempre toda la documentación muy organizada. No solo en un documento, que nos va a venir muy bien para consultar, sino en una estructura que modificaciones de un año para otro, porque hayan habido, digamos, cambios o reformas de albañilería, pues los vamos a poder sustituir los planos anteriores por los planos nuevos rápidamente. ¿Vale? Mangueras de incendio, lo mismo. Y planos, si quisiéramos reflejar todos los planos, pues lo primero que haríamos sería borrar esta tabla que está en rojo, borrar tabla, y a continuación insertar uno o los planos que hagan falta, porque si por ejemplo el edificio con 3 alturas, con 3 pisos, le pondríamos piso bajo, pondríamos otro, vamos a hacerlo bien, para que veamos un poco cómo quedaría. Piso bajo, piso primero y piso segundo. Entonces, lo primero que haríamos sería el ponerle, por ejemplo, altura de texto 16 y ahora insertaríamos en este apartado la imagen correspondiente al piso bajo, es decir, planta baja. Ahí lo tendríamos. Aquí tendríamos los extintores en planta baja. Vamos a ponerlo a escala más pequeña. Ahí lo tendríamos. Piso primero. Y haríamos lo mismo. Aquí ahora insertaríamos, ¿vale? Insertar imagen. Y como tendríamos, diríamos piso, planta primera. Ahí lo tendríamos. Entonces, ahí se nos ha quedado. Lo ponemos otra vez al 75% y ahí lo tendríamos. Y piso segundo. Y igualmente, insertaríamos la imagen correspondiente al plano que habríamos desarrollado de ubicación de planta segunda. Ahí lo tendríamos.
Bien, otra vez al 75% para que nos quede, ¿vale? En definitiva, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy agrupando todos los planos en un apartado que cuando se imprima el documento, simultáneamente se imprimirá, sin yo apenas darme cuenta de que se está haciendo, ¿vale? Esto es decir, esta es una de las ventajas que nos permite mantener estructurada la documentación, pero también organizada. Si quisiera yo rectificar estos planos, borro lo que sea en una operación de mantenimiento posterior al curso o al año escolar siguiente y los modifico. Comunicaciones, ¿cómo van a ser las comunicaciones? Pues igualmente tenemos la posibilidad de definir megafonía exterior, sirena exterior, bocinas interiores, campana, radio de comunicación exterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo actuaremos ante sismo, ante emergencia? Pues ahí lo tenemos. Es decir, definir para cada situación cómo van a ser lo que serían los avisos. Por ejemplo, en caso de sismo, en caso de emergencia, en caso de evacuación, etcétera. ¿Vale? Y tocar la sirena por sismos, coordinador general, y en su ausencia, es decir, que todo esto hay que tenerlo ya definido. Y en caso de primeros auxilios, pues lo mismo. ¿Dónde estará? Si hay camilla, la camilla, y si el botiquín. ¿Y qué contenido debe de tener el botiquín de primeros auxilios? Lo mínimo que debe de tener, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez hemos definido estos apartados, introducción, objetivos y antecedentes generales, perdón, iríamos a el apartado de programas. Vamos a programas. Y dentro de programas tenemos programa de desarrollo del proceso AIDEP, de microzonización de riesgos y recursos, programa de capacitación, programa de prevención del grooming, programa de mejoras de infraestructuras, orden y limpieza, programa de difusión y sensibilización, programa de mantenimiento y programa de seguimiento y ejercitación del plan. Bien, no vamos a entrar en todos ellos, vamos a comentar algunos de estos programas, del mismo modo que luego comentaremos a los programas operativos de respuesta ante emergencias. Bien, entramos en algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del proceso de desarrollo AIDEP, ¿de acuerdo? Una vez entramos ahí dentro, aquí se establece un poco pues la secuencia de desarrollo del proceso y aplicación de esta metodología, ¿vale? Es decir, conoceremos el peligro, información a los responsables, remisión de documentación, control de medidas adoptadas, puntos críticos, etcétera. Es decir, que nosotros lo tenemos todo preparado para poder aplicar perfectamente cualquiera de estos programas. Por ejemplo, el programa de mantenimiento, lo mismo, aspectos a comprobar, periodicidad y actuación, roles y funciones, programas, etcétera, etcétera, y luego, después de definido todos estos aspectos, cuáles son los aspectos a comprobar, la fecha de revisión, la situación, correcto o incorrecto, si hay que modificar, si no hay que modificar, etcétera, etcétera. Y la planificación, ¿cuándo se hará todo esto? ¿De acuerdo? Bien, pues del mismo modo que tenemos estos programas, podríamos tener cualquiera de ellos. Por ejemplo, el de orden y limpieza, ¿vale? ¿Cuál será la política de orden y limpieza? La inspección que se va a realizar, y verificación y cumplimiento, y planificación. Definimos, por la sensibilización que tienen siempre la manipulación de alimentos, pues un plan específico de cocina para verificar el estado de comedor, bodegas, cámaras frigoríficas, aseos y la propia cocina, el comedor y todo. Venga, una vez tenemos todo esto planificado, pues lo vamos queriendo. Es decir, que nosotros podemos obtener prácticamente la secuencia de desarrollo de cada uno de los programas que vayamos a hacer. Pero lo que nos interesa es tener una serie de programas operativos de respuesta ante emergencias, que es quizá la parte más importante, porque los programas, tanto el desarrollo del proceso AIDEP como capacitación, prevención del grooming y todo esto, bueno, son programas para implantar a lo largo del año escolar, pero estos son los que nos van a garantizar una respuesta eficaz si los tenemos correctamente desarrollados. Bien, lo primero que tendremos que ver es qué metodología de evaluación de riesgos vamos a utilizar, porque todos los programas operativos de respuesta
vamos a hacerlos aplicando una metodología para evaluar el riesgo. Y en función de los resultados de la evaluación, pues decidiremos y montaremos los planes de respuesta. La metodología que vamos a adoptar es la que, es la que ya se llama, es conocida, bastante divulgada, valor esperado de la pérdida. La metodología esta del valor esperado de la pérdida establece, por un lado, la probabilidad de que ocurrencia de una amenaza y que va con un valor numeral de 1 a 4. 1 para valores bajos de probabilidad de ocurrencia, 4 para valores altos. Por otro lado, las consecuencias. Las consecuencias de la amenaza, si se materializa, si son con apenas importancia, sin lesiones, valor 1, o con lesiones, valor 4. Así pues, de los numerales 1 a 4 de probabilidad y de los numerales 1 a 4 de consecuencias, entonces se obtiene lo que llamamos el valor esperado de la pérdida. Es decir, el producto de ambos, que puede ser en su valor mínimo 1 por 1 igual a 1, luego el valor esperado de la pérdida mínimo será 1, o 4 por 4 igual a 16. Por lo tanto, el valor esperado de la pérdida máximo será 16. Todos los valores esperados de pérdida oscilarán entre 1, valor mínimo, a 16, valor máximo. Y nosotros, en función, estos datos los reflejaremos en unas tablas tal como estamos viendo, y luego, en función de ese valor esperado de la pérdida, estableceremos un control del riesgo. Es decir, valores bajos, no habrá que controlar tanto, valores altos, y a medida que se aproximen más a 16 habrá que tenerlo más en cuenta, pues habrá que establecer unas medidas correctivas, establecer responsables y fechas o plazos de ejecución. Bien, pues este valor esperado de la pérdida es el que nosotros vamos a aplicar. Pero también vamos a aplicar la planificación acceder para el manejo de emergencias y desastres. Es decir, que esta planificación acceder es establecer en las fases de alerta y alarma, comunicación, información, coordinación, evaluación primaria, decisión, evaluación secundaria y readecuación del plan. Es lo que nosotros vamos a aplicar a cada uno de los riesgos. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo evaluamos riesgos, planificamos todo debidamente y aplicamos también la metodología acceder. Bien, vamos a verlo. Y vamos a verlo con un riesgo, por ejemplo, que existe en todos los centros escolares, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, con un riesgo como es el sismo, ¿vale? Vamos a verlo cómo lo aplicamos con un riesgo como el sismo. Y luego ya lo daremos más de pasada con el resto de los riesgos. Bien, aquí vamos a aplicar en primer lugar la metodología AIDEP. AIDEP es análisis histórico, investigación empírica, discusión, mapas y cartografía y plan de seguridad. Va a ser dentro del plan de seguridad o de la propuesta de plan de seguridad donde nosotros vamos a establecer la metodología que hemos dicho: acceder, alerta y alarma, comunicación e información, coordinación, evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria. Bien, observemos cómo aplicamos la metodología AIDEP y dentro de la AIDEP en el plan de seguridad la metodología acceder. Ahora bien, ¿dónde aplicamos la evaluación del riesgo, del sismo en este caso, aplicando metodología de riesgos correspondiente a el valor esperado de la pérdida? Bueno, en la carpeta que vemos de análisis histórico, lo que hacemos es una recopilación de sismos que hayan afectado al centro o a la unidad educativa o a la normal marcha de las actividades educativas. Cuando nos vamos dentro de la metodología AIDEP a la carpeta de investigación empírica, observemos cómo aparece una ficha de respaldo de información en lo que decimos cuáles son los puntos críticos que tenemos dentro de nuestro edificio, de nuestra organización o de nuestras instalaciones, ¿vale? Y conocidos esos puntos críticos,
conocidas estas sensibilidades o estas deficiencias o carencias que tenemos en el centro educativo, que no tienen por qué ser estructurales, sino que pueden ser organizacionales. Por ejemplo, tenemos carencia de trabajo en equipo para organizar o coordinar las respuestas, etcétera, etcétera, carencia de instalaciones, etcétera. No tiene por qué ser siempre daños estructurales de cara a un sismo, ¿vale? Calculamos el valor esperado de la pérdida, es decir, si tenemos el riesgo de sismo, puede afectarnos a la vida de las personas, a las infraestructuras, instalaciones y dotaciones. Y podríamos perder y falta o pérdida, vamos a ponerle pérdida de actuación, podríamos decir, coordinada. Es decir, que cuando pasa esto, por la experiencia que tenemos, hay una respuesta que aunque intentemos coordinación. Bueno, pues todo esto hay que saberlo y evaluarlo. Probabilidad, 2. Consecuencias, 4. 2 por 4, 8. Valor esperado de la pérdida, 8. Estamos en un valor alto. Es decir, 16 es lo máximo, pero estamos en valor medio. Y nosotros podemos decir que valor 2, valor 4, podríamos dejarlo sin tomar casi medidas, pero el valor 8 ya es importante, ¿vale? Establecemos ahora dentro de la investigación que estamos haciendo de este riesgo qué inventarios qué recursos y medios tenemos. Es decir, hay equipos de evacuación, hay equipos de primeros auxilios, tenemos instalaciones que puedan detectar o que puedan ayudar. Vale, pues todo esto quedaría reflejado. Y una vez hemos hecho lo que sería la investigación del sismo, nos vamos a la discusión. Es decir, ¿qué podemos hacer para que si hay un sismo tengamos una respuesta eficaz? Y aquí es donde está, digamos, el aspecto importante dentro de esta metodología que estamos aplicando. Que por un lado, luego en el plan de seguridad reflejaremos. Pero de momento vamos a discutir. Conclusiones. ¿Qué podemos hacer antes del sismo? Aquí tenemos secuencialmente todos los pasos, todos los puntos que deberemos hacer. ¿Cuál debe de ser nuestra actuación durante el sismo? Y aquí igualmente reflejan la correcta actuación que debería de realizarse en caso de que suceda un sismo, pues durante el tiempo que dure el sismo. Y luego, posteriormente, ¿qué podemos hacer después del sismo? Es decir, ¿qué hay que hacer? Pues pasado el sismo, proceder a la evacuación del edificio, ocupando las zonas de seguridad exteriores, manteniendo la calma y el orden. Cada profesor coge su libro de clases, debe asegurarse de que se encuentren todos los alumnos del grupo a su cargo, informando las novedades y aguardando instrucciones, etc. La bajada por las escaleras debe ser de la siguiente forma. La comisión de seguridad procederá de acuerdo a la información a revisar, etcétera, etcétera. Bien. Y incluso vamos a contemplar que tuviesen que venir los padres o apoderados a retirar a los alumnos. Pues bien, por ningún motivo se permitirá a los alumnos retirarse sin la presencia de un adulto responsable. En este sentido, consultar el apartado de atención a apoderados, despacho de alumnos de este mismo plan de seguridad. Es decir, hemos dejado ya claro que vamos a tener especial cuidado en el despacho de alumnos, ya no frente al sismo, sino frente a cualquier situación de emergencia. Por lo tanto, ya sabemos que en el plan de seguridad habrá un punto exclusivo que se hablará y se tratará de la atención de apoderados para el despacho de alumnos en el plan de seguridad. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos analizado históricamente los sismos, hemos investigado a ver cuáles son nuestros puntos débiles y qué podíamos hacer, con qué recursos y medios contamos. Hemos discutido qué podemos hacer para actuar antes, durante y después. Ahora vamos a ver si podemos representar en cartografías donde está la ubicación, por ejemplo, donde está la ubicación de las zonas seguras externas. Pues bien, representaríamos en planos para que todo el mundo sepa, todos los profesores y todos tengan claro dónde van a estar las zonas de seguridad externas. Y ahora vamos a desarrollar el propio plan de seguridad. Es decir, el plan de seguridad va a ser qué haremos nosotros en la fase de alerta y alarma. Pues el encargado de alarma dará la alarma. Sirena de megáfono constante y en caso de fallo del suministro eléctrico, sonido de campana constante. Por lo tanto,
Su activación significa ejecutar las instrucciones generales para las acciones de respuesta. Bien, encargados de energía, los profesores de asignatura, el coordinador de seguridad, etcétera, etcétera, ya todo está, cada uno tiene que saber cuando se dé la situación cómo debe proceder. Comunicación e información. Todo el personal estará instruido para saber cómo actuar en caso de sismo. Información que deben disponer los profesores de asignatura en la zona de seguridad y que permitirá, etcétera, etcétera. El coordinador debe disponer en todo momento de la siguiente documentación. Coordinación. Aquí se trata la coordinación, la evaluación primaria, las decisiones, la evaluación secundaria y el informe de evaluación de daños, tal como estamos viendo. Incluso ya viene preparado con un plan de recuperación para que tengamos presente de cara a aspectos técnicos, aspectos materiales y aspectos humanos, cómo proceder. Bueno, esto que tenemos aquí va a ser ni más ni menos el estudio y el plan que vamos a establecer, el plan operativo de respuestas ante emergencias que vamos a tener del sismo. Del mismo modo podríamos hacer con respecto, por ejemplo, con riesgos psicosociales, con el bullying, con el grooming, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver perfectamente el bullying. ¿Qué haremos? Pues bien, habrá que hacer, bueno, en primer lugar, se define lo que es el bullying, etcétera, para que tengamos claramente qué es lo que vamos a estudiar aquí, un análisis histórico de situaciones acaecidas de riesgos de bullying que se hayan detectado en otros años escolares. Vamos a hacer una investigación, a ver por qué ha sucedido esto, evaluamos el riesgo, establecemos un inventario de recursos y medios que vamos nosotros a intentar tener para frenar el bullying. Por ejemplo, formación, campañas de concientización, divulgación del riesgo para que no suceda, etcétera. Discusión. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros para evitar la aparición del grooming. Mapas y cartografía. Bueno, aquí no tiene mucho sentido poner a lo mejor mapas, pero sí que podemos tener ciertas zonas dentro del centro escolar que sean propicios a que se den actos, agresiones, etcétera, porque queden, por ejemplo, fuera de las cámaras de seguridad, o porque sean zonas poco vigiladas, o porque sean zonas ocultas normalmente a la vista de los demás. Bueno, pues entonces aquí nosotros en la elaboración de mapas y cartografías podemos hacer propuestas de cierre de estas zonas o de instalación de cámaras de seguridad, aunque sean simplemente disuasorias, para que esto no suceda. Plan de seguridad. Y aquí vienen, otra vez, aplicando la metodología Acceder, ¿qué hacer? En la alerta y alarma, comunicación, coordinación, evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria, informe de evaluación de daños, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues del mismo modo que hemos establecido los planes operativos de respuesta para el bullying y para el sismo, haríamos para el resto de riesgos, por ejemplo, psicosociales, ¿vale? Entre los riesgos psicosociales analizamos muchos. Psicológicos, agresiones físicas, violencia de género, comportamientos racistas o xenófobos, síndrome del quemado, acoso o agresión sexual, tecnoestrés, tenemos ansiedad, cuadros de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hacemos lo mismo y así sucesivamente lo vamos incorporando. Bueno, pues del mismo modo que nosotros hemos hecho estos programas operativos, ¿vale? Y que hemos entrado en los otros programas, iríamos al marco conceptual o glosario, añadiríamos algún término si hace falta, borraríamos algún término que no queremos y a las referencias bibliográficas, que aquí las tenemos, en las cuales nos hemos basado para desarrollar esta aplicación que proponemos para el desarrollo de planes específicos de seguridad escolar. Una vez tenemos todo esto, ya nos vamos directamente a los anexos. Anexos que yo creo que el más importante es la posibilidad que planteamos de obtener conjuntamente, si se quiere, con el plan específico de seguridad, el propio reglamento de convivencia escolar y que trata los puntos y asuntos que en su momento ya fueron tratados por otras directivas de la Inspectoría de Educación, pero que también quedan reflejados aquí, es decir, vamos a entrar y lo veremos. Antecedentes y elaboramos
como un documento aparte el reglamento de convivencia. Ahora lo vemos, ¿vale? Aquí lo tenemos, reglamento de convivencia escolar, decimos incluir. Normas de convivencia escolar. Y aparecen aquí las normas del horario de funcionamiento, deberes de los estudiantes, derechos de los estudiantes, etcétera. Comunicación entre establecimientos educativos con el apoderado. Agenda, reunión de padres y apoderados, entrevistas, etcétera. Entrevista, rectoría o inspectoría, etcétera. Bueno, y todo esto, como siempre, son puntos totalmente editables y modificables por el autor. Es decir, aquel grupo de trabajo, aquella persona, aquella comisión que esté modificando todo esto, que sepa que tiene total libertad para poderlo hacer, del comportamiento y disciplina, resolución de conflictos, de la puntualidad y asistencia, uso del uniforme escolar, etcétera. Aquí ya viene todo predefinido. Otras disposiciones del uso de la biblioteca, por ejemplo, del uso de Internet, del uso y cuidado de las infraestructuras, la tolerancia y respeto. Ven, todo esto ya viene preparado. ¿De acuerdo? Cuando yo les digo incluir, todos estos ítems se van incluyendo. Bien, cuando ya hemos nadado por los diferentes apartados del árbol que estamos observando, ya sin saberlo hemos dado cumplimiento pues al... Yo puedo obtener el documento de dos modos. O bien generarlo todo lo que yo he incluido. Aquellos ítems del árbol que no llevan icono a la izquierda, es que no están incluidos y yo no los voy a obtener. O personalizar informes. Si yo le digo generar documento, esto significa que todos los aspectos, ¿vale? Dice, debe especificar la identificación. Vamos a ponerle centro escolar, por ejemplo, Cervantes. Venga, ya está. Autores, localidad de redacción del documento, etcétera. Le digo aceptar y se autochequea y dice, se han detectado elementos de carácter obligatorio marcados en rojo en el árbol de selección de elementos que no han sido incluidos en este proyecto. Es decir, nos informa de que el documento que vamos a obtener probablemente no satisfaga todo lo que serían las exigencias del decreto 51 o de las circulares o documentos posteriores publicados por la ONEMI. Ahora, yo decido entre sí o no. Es decir, bueno, me da lo mismo, voy a ver cómo me ha quedado, le digo que sí. Y ahora me permite seleccionar qué apartados del análisis de riesgos, es decir, de la metodología AIDEP, análisis histórico e investigación, si quiero obtener todos los documentos de la metodología AIDEP. Yo le digo que sí, aceptar. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo me interesa la investigación y el último de los documentos, ¿de acuerdo? El plan de seguridad. Pero el resto de documentos, para ver, yo el análisis histórico, ¿para qué lo quiero obtener un documento, digamos, para trabajar en caso de un incendio o en caso de un sismo? No lo quiero para nada, saber en ese momento. Me interesa simplemente saber lo que quiero hacer, que son los resultados de la investigación. Esto es lo que tenemos que hacer para dar una respuesta efectiva. Y a lo mejor solo me interesa ese apartado. Bien, en este caso yo he seleccionado todo y en breve vamos a ver el documento generado solamente de los ítems que yo tengo en el árbol marcados, pero todos. Observemos cómo el documento se previsualiza en un editor de textos que forma parte de la aplicación. Este editor de textos que forma parte de la aplicación ya permite desde el mismo, tal como vamos a ver, pues el maquetarlo, imprimirlo directamente desde archivo. Yo lo puedo imprimir. Desde aquí directamente lo imprimo. Si lo quisiera guardar como formato PDF, lo guardaría como formato PDF. Si lo quisiera guardar en formato de Microsoft Word, me voy directamente y lo guardo en formato de documento de Word. Es decir, que yo puedo obtenerlo impreso, pero también generado en otros formatos. Vamos a ver cómo queda. Bueno, en primer lugar, y tal como estamos viendo, observaremos que hemos puesto un código de colores. El código de colores permite identificar perfectamente la sección del documento donde yo me encuentro. También, como habíamos dicho, se ven bastantes ilustraciones. Y es que esto hace mucho más atractivo a la vista y menos tedioso el leer el documento. Lo hace más distraído. Esto significa
que el documento es más atractivo a la lectura y que por lo tanto sabemos que sí que se leer. Garantiza en un porcentaje mucho más alto que si fuese solo texto que se va a leer. ¿Vale? Aquí tal como estamos viendo, bueno, voy pasando deprisa hasta que veamos alguno de los planes para que veamos cómo ha quedado. Bien, pasamos al punto 2, que son objetivos. Y aquí en los objetivos, realmente, pues se han definido, hemos hecho algunas modificaciones y vamos ahora al apartado de 3 antecedentes generales. ¿Vale? Continuamos. Vemos cómo el esquema este que yo he modificado, había puesto aquí comité de seguridad, queda muy grande, pero no pasa nada. Clic, clic, como siempre, y lo vamos a hacer, por ejemplo, pues al 75%. Y ya me entra dentro. ¿De acuerdo? Es decir, que yo siempre tengo la habilidad de escalar las imágenes. Lo normal es, antes de la impresión, pegarle un repaso para ver cómo va a quedar el documento. Por ejemplo, en este caso, esta tabla que queda partida, yo la pasaría toda a la siguiente página. Extintores, lo mismo, es decir, esta tabla me queda partida y la pasaría toda a la siguiente página. Y así estamos viendo ya cómo en el propio documento se han incorporado todos los planos, las imágenes y todo lo que nosotros hayamos ido poniendo poco a poco. Mangueras de incendio y los planos. ¿Que el plano queda muy grande? Todavía lo puedo hacer más pequeño, porque desde aquí también puedo escalarlo. ¿Vale? Bien, piso bajo, piso primero, piso segundo. Bueno, y ahí que así y de este modo quedarían los planos. Seguimos navegando y vamos ya a ver cómo quedarían los programas. Cada programa, los programas llevan un código de color y los programas de seguridad llevan otro código de colores. Observemos cómo cada sección le hemos puesto un código de colores para que sepamos rápidamente identificar con el uso en donde nos encontramos. Aquí tendríamos, bueno, esto no está cumplimentado porque no vamos nosotros ahora a empezar a cumplimentar en el que estamos haciendo, pues vamos a ir cumplimentando todos los datos, pero todo esto para que el plan o el programa fuese efectivo debería de estar todo perfectamente cumplimentado. Orden y limpieza, ¿cuál es la política? Inspección que vamos a realizar, formulario, ¿vale?, para la evaluación del orden y limpieza y la planificación, así como el plan específico para cocina. Mantenimiento, lo mismo. Y pasamos ya, creo que después del mantenimiento, pasábamos ya a los programas operativos de respuesta ante emergencia. En primer lugar hablamos de la metodología de evaluación de riesgos, hemos dicho antes valor esperado de la pérdida. En segundo lugar, de la planificación acceder, que es la que hemos aplicado para el manejo de emergencias y desastres. Alerta, alarma, comunicación, etcétera, ¿vale? Y ahora ya empezamos riesgo por riesgo a estudiarlos. Empezamos con los riesgos psicosociales. Observemos cómo lleva otro código de colores. Análisis histórico, sucesos derivados de comportamientos antisociales, agresiones verbales, etcétera, ¿vale? Ahí tenemos todos. Investigación empírica. Vamos al apartado correspondiente a investigación empírica. Después, discusión. Y aquí aparecen las conclusiones de la discusión, las conclusiones que son importantes porque son las que nos van a dar una respuesta apropiada al riesgo estudiado y analizado. Si hay que elaborar mapas y cartografías y el plan de seguridad propiamente dicho, aplicando la metodología acceder. ¿Qué hacer en la alerta y alarma? Comunicación e información, coordinación, cómo haremos la evaluación primaria, las decisiones, la evaluación secundaria, etcétera. Y terminado ese riesgo, pasaríamos al siguiente, que sería el bullying, y así los obtendríamos todos. Este sería el modo, incluso, de obtener todo conjuntamente, incluyendo todos los riesgos y el propio, tal como hemos dicho antes, el propio reglamento de convivencia escolar. ¿Vale? Vamos a verlo. Reglamento de convivencia escolar. Aquí quedaría como un anexo. Bueno, esto sería
un modo, bueno, también lleva otro código de colores, en este caso verdes. Bien, esto sería un modo de obtener la documentación. Pero yo creo que la gran flexibilidad de la aplicación y que a nosotros nos puede ayudar notablemente en el peso tanto de desarrollo, de obtención de informes como de mantenimiento y revisión posterior, es ni más ni menos que el personalizar informes. ¿Personalizar informes qué es? Vamos a ver. Quiero obtener solamente el reglamento de convivencia escolar. Bueno, pues no voy a obtener un documento con todo, sino marco reglamento de convivencia escolar y obtengo solamente el reglamento de convivencia escolar. El resto de los ítems no los quiero. O bien, vamos a sacar solamente dentro de los programas operativos y dentro de los riesgos externos qué hacer en caso de sismo. Solo quiero el programa operativo de sismos. Entonces le pongo un título, programa operativo de sismos. Vale, vamos a ver cómo lo obtenemos. Entonces yo pongo el título, le digo, genera el documento, y me dice, mira, yo el análisis histórico no lo quiero. ¿Para qué? Yo no, en caso de eso no lo quiero. Quiero la investigación que he hecho tampoco. Quiero la discusión y el plan de seguridad. Es decir, quiero obtener el plan, el programa operativo de respuesta ante el sismo, pero que figure solo el apartado de discusión y el último apartado que aplicamos la metodología acceder de plan de seguridad. Le digo aceptar y ahora voy a generar solamente este documento que lleva, en caso de sismos, pues las conclusiones, es decir, qué hacer antes, durante y después, y el plan de seguridad, aplicando la metodología acceder. Así de sencillo, y marcando eso yo no tengo que andar desde Word cortando, pegando y obteniendo un montón de partes extraídas. No, así de rápido nosotros generamos informes. ¿Cómo de rápido? Vamos a verlo. Personalizamos informes y me voy a donde quiero. En este caso, habíamos dicho sismo. Pero ahora lo quiero todo. Bueno, pues le pongo título, el que sea, voy a poner ahora una tontería. Le digo, genérame el documento y ala, genéramelo todo. Y ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos directamente el plan operativo de respuesta de riesgos externos frente a los sismos. Nada más. ¿Cuánto ocuparía este documento? Vamos a verlo. Porque yo le puedo decir, expórtalo a PDF. Y entonces lo voy a guardar en el escritorio. Y le llamo ejemplo, le digo guardar y ya lo tengo en el escritorio. Vamos a ver cómo se ve en PDF. Vamos a ver cómo se ve en PDF. Ejemplo, aquí lo tenemos. Bueno, pues en el escritorio, el título que le hemos puesto, pero así se vería en PDF. Es decir, que la propia aplicación nos ha creado el PDF correspondiente al sismo. Aquí lo tenemos. Análisis histórico, investigación empírica, con la evaluación aplicando la metodología, discusión, evaluación de mapas y cartografías y plan de seguridad, metodología AIDEP. Y ahora dentro de la seguridad, la metodología acceder, alerta y alarma, comunicación e información, coordinación, evaluación primaria, evaluación secundaria, bueno, decisiones, evaluación secundaria, etcétera. Bueno, y esto sería en páginas, en 10 páginas tengo yo detalladamente el programa correspondiente a sismos. Bueno, y esto sería la aplicación, es decir, por un lado, automatizar los procesos de desarrollo, por otro lado, mejorar la obtención de documentación, el mantenimiento del plan que vayamos a hacer con el tiempo, etcétera. Bien, con esto yo ya he terminado la parte expositiva. Ahora